Es un placer presentar, como en cada programa, al doctor Rubén Rogia, quien es gerente médico del Centro Modelo de Cardiología. Vamos a plantear un tema muy especial, tiene que ver con la enfermedad coronaria. Vamos a presentar dos partes de esta nota. En esta primera parte, que vamos a presentar en este bloque de imagen, el doctor Rogia nos comenta justamente qué es la enfermedad coronaria y especialmente a qué cosas debemos estar atentos, pequeños avisos o pequeñas situaciones que llevan a sospechar respecto de la presencia de esta enfermedad. Obviamente, nosotros le vamos a contar todos los detalles en esta charla que hemos tenido con el gerente médico del Centro Modelo de Cardiología. Estamos hablando del doctor Rubén Rogia. Bueno, la enfermedad coronaria es una enfermedad crónica que se debe a que se va acumulando colesterol en las arterias coronarias fundamentalmente, pero puede ser en otra parte de la economía del cuerpo que también puede dar otras enfermedades relacionadas, como puede ser el ACV o los problemas de las arteriopatías periféricas en las piernas. Hablando de la enfermedad coronaria específicamente, una vez que se acumula el colesterol en la arteria, esta pasa a lo mejor un tiempo asintomática y luego de mediados ciertos accidentes puede empezar a dar síntomas. Básicamente tenemos dos tipos de presentación de la enfermedad coronaria. Una es el dolor de pecho crónico o el angor crónico o angina de pecho crónica, que va a dar síntomas fundamentalmente cuando el paciente se pone en esfuerzo y el corazón se acelera y requiere mayor caudal de sangre. Como la arteria está cerrada por la placa de colesterol, no puede aportar el caudal de sangre necesario y le va a dar el dolor de pecho bastante típico y característico. La otra forma de presentación es el infarto agudo de miocardio. Que esas son presentaciones típicas. Después hay presentaciones intermedias que la gente por ahí no lo piensa como un problema coronario. Por ejemplo, muchas veces el paciente siente una pequeña molestia de medio minuto y cede espontáneamente porque el organismo tiene mecanismos de defensa que trata de salir de la situación. En ese caso estamos hablando de una angina de pecho también, pero son cuadros agudos, que es lo que nosotros llamamos angina inestable o angor inestable. El paciente se presenta a lo mejor con una molestia que dura un minuto, puede estar acompañada de algún otro síntoma como sudoración, como falta de aire y ceder espontáneamente. Entonces el paciente no lo interpreta como un problema coronario. Hasta a veces se puede confundir cuando va a la guardia de un sanatorio porque llega y ya no tiene síntomas y entonces hace confundir, y lo ideal en esos casos es internar al paciente. Luego está el paciente que tiene dolor en el epigastrio, en lo que la gente llama en la boca del estómago. Es una situación bastante frecuente que el paciente sienta un dolor que a veces persiste una hora, pero como en el lugar donde aparece el dolor se confunde con una gastritis, todo el mundo piensa que está con un problema gástrico. Y ha pasado muchos pacientes consultar tarde o no consultar y hacer un diagnóstico retrospectivo tiempo después de un infarto de la parte inferior del corazón que justamente se manifiesta en la boca del estómago. Ese también sería un caso que el paciente debe consultar y el médico debe hacer un diagnóstico de precisión, ¿sí? ¿Cuáles son estos diagnósticos justamente de precisión? ¿De qué manera se puede ver efectivamente la presencia de esta enfermedad? Lo primero es el síntoma. La clínica es soberana, decían los médicos antiguos, y es así. Aún hoy, aún en la era de la tecnología, uno lo primero que tiene que interpretar es el síntoma. El síntoma, tanto el dolor de pecho o el dolor en la boca del estómago o el dolor irradiado cualquiera de los miembros, el más característico es el miembro superior izquierdo, pero puede también irradiarse hacia el derecho, en la base del cuello, en la mandíbula. Son dolores que no tienen una explicación lógica. Entonces, obviamente, si el paciente está con un dolor de muela, es una muela, pero si aparece un dolor inexplicado en todo el maxilar inferior, uno debería por lo menos concurrir a una guardia y que le hagan un electro. El primer método diagnóstico que lo tenemos a la mano es el electrocardiograma. El electrocardiograma en manos de un especialista puede dar muchísima información en el momento del dolor. Y eso es importante recalcar.
que el paciente debe consultar en el momento que siente el dolor y no dejarlo para mañana o dejarlo para después, a un horario central, o voy cuando me pueda acompañar a alguien. No, lo ideal es hacerlo en el momento del dolor, porque muchas veces el electro puede normalizarse fuera del episodio doloroso. Entonces no nos da ninguna información y no hace diagnóstico, excepto que ya se haya infartado. Pero si estamos en la etapa previa, en lo que llamamos angina inestable, ese cuadro, la arteria se tapa momentáneamente, que es el dolor que dura 1 minuto, 2 minutos. Los mecanismos de defensa hacen que se destape la arteria momentáneamente otra vez y el electro se normaliza. Entonces, si no se hace en el momento adecuado, justo cuando está el episodio doloroso, puede pasar desapercibido la enfermedad coronaria y concurrir varias horas después el paciente o al día siguiente con un infarto instalado. Entonces, el ideal es dolor, concurro. Si no es nada, mejor, pero me tienen que hacer un electro. Gracias por continuar del otro lado y seguimos hablando de la enfermedad coronaria en esta visita que hemos realizado al Centro Modelo de Cardiología y la charla con sus profesionales, específicamente con el gerente médico del centro. Estamos hablando del doctor Rubén Rogia. En la primera parte de la nota hemos presentado respecto de lo que es y las características de la enfermedad coronaria. Ahora en esta segunda parte, el doctor Rogia nos comenta cómo se da la situación o de qué forma actuar en caso de sospechar la presencia de la enfermedad coronaria y una vez confirmado el diagnóstico, cuáles son los procedimientos quirúrgicos o no, especialmente que se puede acceder con el paciente, sobre todo en estos centros especializados como es el Centro Modelo de Cardiología. Presentamos entonces la segunda parte de la nota con el doctor Rubén Rogia hablando sobre la enfermedad coronaria. Una vez que uno tiene en mente la enfermedad coronaria, sea de cualquier tipo, el paciente se debe internar. Porque el mejor ámbito para controlar al paciente es cuando está internado. Ahí se pueden hacer electros seriados, hacer un electro cada media hora, cada 1 hora, de lo que juzgue el médico, hacerle unos análisis específicos para ver las enzimas cardíacas. Cuando la fibra muscular se rompe, libera ciertas enzimas a la sangre que normalmente no están presentes. Entonces, si yo le hago un análisis en determinado tiempo, no en cualquier momento, no recién llega al hospital o al sanatorio, sino pasado determinado tiempo, tiene que manifestarse en sangre por esas enzimas que se liberan. Se puede hacer una ecografía del corazón que va a mostrar que esa cara que está mal irrigada no se mueve tan bien como el resto de las caras. Entonces, otro elemento más que me da, digamos, un diagnóstico. Ahora, hay casos donde uno lo interna al paciente sin más que la sospecha de enfermedad coronaria. Eso es un concepto muy moderno que hoy se habla de unidad de dolor de pecho. Y eso es un concepto muy nuevo, de hace un par de años a esta parte, que salva muchas vidas. Porque uno, cuando llega el paciente, tiene la alta sospecha de que es una enfermedad coronaria, pero no tiene muchos elementos. ¿Y cuáles son la alta sospecha? Porque el paciente, fundamentalmente, es un paciente varón, que tiene 45 años o más, que es diabético, que tiene colesterol alto, que es un hipertenso, que es un fumador, que tiene sobrepeso, que está muy estresado. Entonces, todo encajaría como para tener una enfermedad coronaria, pero no tengo elementos. Pero él me está manifestando que tuvo un dolor, entonces yo lo interno en observación. En ese interín le hago electroseriado, a las 12 horas le hago una enzimología, le hago una ecografía y si está todo normal, le hago un estudio de apremio, se llama, que es pedalear la bicicleta, la ergometría o la perfusión miocárdica, que es un estudio mucho más completo. Y con esos elementos ya puedo o afirmar que era un problema coronario o descartarlo y decirle al paciente: usted no tiene un problema coronario, vaya tranquilo. Ahora, si es un infarto de cualquier tipo, por electro, por enzimas, por cualquiera de los métodos, yo puedo confirmar que es un infarto, tengo que actuar de acuerdo a qué tipo de infarto. Puedo poner una medicación, hacer un tratamiento farmacológico con determinadas drogas, o si estoy en un medio, como nuestros centros, que tienen hemodinamia disponible las 24 horas, el servicio de cateterismo, es lo ideal hacer una angioplastia en el infarto agudo de miocardio, que es una angioplastia directa. O sea, significa entrar en el momento que se está produciendo el infarto hasta la arteria responsable del infarto y tratar de abrirla. Se aspira los trombos que están adentro,
se trata de abrir la arteria y se le coloca una prótesis que se llama stent. Ese es el tratamiento ideal. De estar en otro lugar que no tenemos lo ideal, porque lo ideal está disponible en muy pocos centros, en cualquier parte del mundo, no solamente en Tucumán. Hay tratamientos farmacológicos con ciertas drogas que también ayudan a destapar la arteria. Y lo importante aquí es que la arteria esté abierta. Después, con tranquilidad, vemos cuál es la solución. Pero en el momento agudo es tener la arteria abierta, que llegue sangre para que el músculo no sufra. Perfecto. Bueno, doctor, entonces la recomendación tiene que ver principalmente con los hábitos que hoy tiene la población, más allá del estrés, el tema de no fumar y la alimentación, y sobre todo para aquellos que conocen ya que tienen justamente esta enfermedad crónica. Así es. Acá tendríamos que dividir en dos situaciones. El paciente que ya tiene la enfermedad, bueno, concurrir a su médico, hacer todos los tratamientos correspondientes. A la población en general, justamente prevención. Prevención, prevención y prevención. Es fundamental. Los hábitos de comida, vos has hablado de hábitos. Los hábitos fundamentales, que es una vida sana, es comer sano, hacer ejercicio, dejar el hábito del cigarrillo. Esas tres cosas son fundamentales. Obviamente no vamos a poder cambiar los genes que traemos, no vamos a poder cambiar el sexo, si es masculino, tiene más predisposición a la enfermedad coronaria, pero sí podemos modificar, por ejemplo, el hábito de comida, podemos modificar el peso, podemos modificar el sedentarismo, podemos evitar el cigarrillo, podemos modificar o controlar la diabetes, la hipertensión. Entonces, fundamentalmente hay que concurrir al médico, hacer un buen diagnóstico del estado metabólico y tratar de corregir lo que se puede corregir y evitar lo que se puede evitar. Perfecto. Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo nuevamente para Imagen. No, gracias a ustedes y felicidades en estas fiestas.